Regresión polinomial de grado M con Python. Unidad 8. Aproximación por regresión. Al plantear el tema de representar una serie de puntos por medio de una función, se propuso describir los puntos por medio de un polinomio, empezando por grado 0, representado por la media, o con un polinomio de grado 1, representado por una recta con una pendiente. Tema que fue desarrollado por medio de los mínimos cuadrados, cuyo algoritmo buscaba representar los puntos por medio de una constante más un coeficiente por los valores de x, bajo el criterio de minimizar la suma de los errores que se daban entre cada uno de los puntos y la función que lo estaba representando. Expandiendo este criterio, podemos hablar de regresión polinomial de grado M, cuyo objetivo es buscar la mejor representación mediante un polinomio de grado 2 más un error de la serie de puntos experimentales que se presentan en este ejercicio. Para observar las diferencias, procedemos a usar como punto de partida el algoritmo de los mínimos cuadrados desarrollados en el tema anterior. Para comparar resultados usaremos los datos de prueba proporcionados para este ejercicio y observamos los resultados. Se encuentra que al principio y al final de la recta los errores son positivos y en la parte central los errores son negativos, pudiendo suponer que una representación de un polinomio de grado 2 podría ser mejor en este caso. Para desarrollar el algoritmo, partimos del modelo que representa el polinomio de grado 2 y nos enfocamos nuevamente en la sumatoria de los errores, que corresponde a las diferencias de cada punto de muestra y de i menos el modelo del polinomio de grado 2. Semejante al procedimiento anterior, las variables a encontrar serán los coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 2, que para minimizar los errores se derivan con respecto a las variables a sub 0, a sub 1 y a sub 2, que para encontrar el mínimo se igualan a 0. Reordenando, se obtiene el siguiente conjunto de ecuaciones, en las que las variables a encontrar seguirán siendo a sub 0, a sub 1 y a sub 2. Convertimos este sistema de ecuaciones a su forma matricial y se observa que los coeficientes en fila-columna son iguales a los coeficientes en columna-fila, lo que puede simplificar cómo llenar estos datos. La siguiente observación corresponde a que los coeficientes sumatoria de x, y en cada posición de columna hacia la derecha, el exponente va creciendo. Si notamos la referencia de fila, columna, el exponente de x, y corresponde a la suma de la posición de fila y columna. Por ejemplo, en la fila 1, columna 0, x, y está elevado a la 0 más 1. En la fila 1, columna 1, x, y está elevado a la 1 más 1. Y en la columna 2, x, y está elevado a la 1 más 2, lo que indica que el exponente de x, y es la suma de fila-columnas. Para el caso del vector b, la sumatoria de y de i es igual en todos los elementos, pero x, y tiene como exponente la posición de la fila dentro de la matriz. En este término es x, y a la 0, aquí es x, y a la 1 y finalmente x, y a la 2. De esta forma es posible crear esta matriz y este vector, que puede ser resuelto usando la instrucción de NumPy, álgebra lineal, resolver la matriz A con el vector B, obteniendo así los coeficientes c sub 0 como la constante, c sub 1 como el coeficiente de x a la 1 y c sub 2 como el coeficiente de x a la 2. Para realizar el algoritmo se tiene como punto de partida lo realizado para los mínimos cuadrados, por lo que guardamos una copia como regresión polinomial y realizamos las modificaciones respectivas, como por ejemplo el título ahora es regresión con polinomio de grado M. Se utilizan las mismas librerías de NumPy, SymPy y Matplotlib. Se realiza el ingreso de los datos que ya fueron actualizados hace un momento en la comparación del resultado con mínimos cuadrados. El procedimiento consiste en convertir los datos a arreglos de NumPy. Será necesario saber cuántos elementos hay asignados a n, y los cálculos de sumatorias y medias van a ser reemplazados por el trabajo de llenar la matriz A y el vector B, que deben de tener un tamaño K
relacionado con el grado del polinomio más 1. Llenando primero la matriz A de ceros de tamaño K por K y de tipo real, así como el vector B también de ceros de tamaño K y de tipo real. La matriz se llena recorriendo cada una de las filas desde la primera hasta la última, así como cada una de las columnas desde la primera hasta la última, calculando el coeficiente como la suma de cada elemento xy elevado a la suma de la posición en fila más la posición en columna, llenando el elemento y, j con el valor calculado del coeficiente. Habíamos observado que los valores de fila-columna son iguales a los de columna-fila, es decir, la casilla A, J, I también tendrá el mismo valor del coeficiente, lo cual nos permite simplificar el llenado de la matriz tan solo hasta su diagonal, por lo que en las columnas siempre se llenará hasta la posición I más 1. Para el caso del vector B, en la posición de fila I será igual a la sumatoria de todos los elementos y de i multiplicado por los elementos xy elevados a la posición de fila, teniendo ahora que resolver el sistema de ecuaciones para encontrar los coeficientes mediante la instrucción numpy.álgebra lineal resuelva con la matriz A y el vector B, pudiendo ahora construir el polinomio de forma semejante a lo realizado para los mínimos cuadrados. Es decir, usamos la letra X como un símbolo para la expresión del polinomio, cuya expresión del polinomio empieza en 0 y se realiza añadiendo término a término para todos los valores encontrados en el vector. La expresión se construye con todos los términos que ya tenía, pero siempre añadiendo de cada coeficiente multiplicados por la variable x elevada a la posición y. Para que la evaluación del polinomio sea más sencilla, procedemos a convertir la expresión a su forma lambda, usando como variable x y la expresión f, siendo ahora más sencillo escribir f de x evaluado en cada punto xy para mostrar en la gráfica. Los demás elementos utilizados para los mínimos cuadrados se actualizarán posteriormente. En este momento los borramos. En el bloque de salida podríamos utilizar la media, ya tenemos la expresión f y los coeficientes todavía no han sido calculados, por lo que procedemos a comentar esta sección. La gráfica debería ser la misma, excepto por el título, que ahora es regresión polinomial de grado m. Ejecutamos el algoritmo para revisar el resultado y se nos indica que m no ha sido asignado en el algoritmo. Es decir, al inicio no hemos indicado cuál es el grado del polinomio que vamos a usar. Corregimos la situación y volvemos a ejecutar, obteniendo ahora el resultado con la expresión dada, muy semejante al objetivo planteado inicialmente. En la gráfica se puede mejorar la expresión reduciendo el número de decimales a mostrar en cada término, lo que nos lleva a crear una expresión adicional f etiqueta que empieza en 0, tiene la misma expresión que f, pero ahora se llamará f etiqueta, con la diferencia que será necesario redondear cada término xy, por ejemplo, a 4 dígitos, con lo que se puede actualizar la etiqueta de la gráfica a mostrar con f etiqueta. Ejecutamos el algoritmo y podemos observar que la expresión sigue teniendo todos los dígitos calculados originalmente, aunque la expresión para la gráfica ha sido reducida. Procedemos a calcular ahora el parámetro que nos permite medir el ajuste de la gráfica, que corresponde principalmente a cómo se calculan los errores. Lógicamente, el valor errado siempre va a ser igual a las diferencias entre la función encontrada y los valores muestreados y de i. Conceptualmente se va a trabajar con el error estándar que se obtiene mediante esta fórmula, siendo m el grado del polinomio y s de r es la suma de los valores residuales elevados al cuadrado, por lo que vamos a calcular s de r como
la suma de y de i menos f de i elevadas al cuadrado, pudiendo encontrar el error estándar SYX como la raíz cuadrada del valor SR calculado en la instrucción anterior dividido para n menos m más 1. El coeficiente de determinación R cuadrado se calcula como la suma total de los cuadrados alrededor de la media, que es esta, menos la suma de los cuadrados del residuo dividido para la suma de los cuadrados alrededor de la media. Por lo que será necesario calcular S de t como la suma de y de i menos y de la media elevado al cuadrado. En este momento debemos disponer de y media. Podemos añadir el valor de ym como los que teníamos anteriormente, la media del vector y de i. También podemos tener la media del vector xy. Con estos valores será posible determinar el coeficiente de determinación R2 calculado como la diferencia entre ST menos SR dividido para ST, como indica esta expresión aquí. También podría ser expresado como el porcentaje dado por R2 multiplicado por 100 y por facilidad le vamos a redondear a 2 decimales. En la salida podremos mostrar los valores medios. El coeficiente de correlación no será necesario, sino directamente el coeficiente de determinación, así como el porcentaje en que los datos están descritos por el modelo presentado. Ejecutamos el algoritmo para observar el resultado y ahora obtenemos que el 99.85% de los datos está descrito en el modelo, teniendo el polinomio de grado 2 y la gráfica correspondiente, que era el objetivo principal del ejercicio. Cualquier inquietud sobre el tema puede escribirle en la sección de mensajes.